horas con 42 minutos del día 28 de mayo del 2024. Damos inicio a la 30ª sesión de tipo ordinaria, la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma. Solicito al secretario tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Con gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Previo al pase de lista, me permito dar cuenta de diversos escritos recibidos en oficialía de partes de este organismo electoral, en donde se designan representaciones ante este Consejo General. En fecha 23 de mayo del presente, se recibió oficio de la directiva del Honorable Congreso del Estado, en donde designa a la diputada Cecilia Senyacé Ochoa Limón como suplente por la mayoría, y al legislador Juan Francisco Aguilar Hernández queda ratificado como suplente por la primera minoría. En la misma fecha, oficio suscrito por el licenciado Óscar Carlos Vera Fábregat, presidente del partido político Conciencia Popular, en donde designa como representante propietaria a la licenciada Rosalba Marín Araujo. Oficio de fecha 26 de mayo del presente, suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Zavala López, delegado político estatal del Partido de la Revolución Democrática, en donde hace de nuestro conocimiento la designación de los ciudadanos Alfredo Castillo Salgado e Iván Carlo Agundis Tinajero como sus representantes, propietario y suplente respectivamente. Oficio de fecha 27 de mayo del presente, signado por el ciudadano Julio César González Ramírez, presidente del Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, en donde acredita a la ciudadana Adriana Elizabeth Limón Cortés y al ciudadano Enrique Yesael López Olvera como sus representantes, propietaria y suplente respectivamente ante este Consejo General. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Doctor Adán Nieto Flores. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, suplente. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alfredo Castillo Salgado, propietario. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietaria. Presente, buenas tardes a todos. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciada Rosalba Marín Araujo, propietaria. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Licenciado Eduardo Pérez Moreno, suplente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista, licenciada Rocío de Alba López, propietaria. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, ciudadana Adriana Elizabeth Limón Cortés, propietaria. Presente. Con representación del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, quien informó mediante oficio, se disculpa por no asistir por tener otra agenda. Por la propietario y por la suplencia, diputada Cecilia Senyacé Ochoa Limón. Por la primera minoría, diputada Bernarda Reyes Hernández, propietaria. Diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, suplente. Por la Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martín. Consejera Presidenta, efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la Presidencia y de 6 consejerías electorales, 10 representaciones partidistas y ninguna del H. Congreso del Estado, encontrándose un total de 17 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario y toda vez que tenemos quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión.
Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del Reglamento de Sesiones de los Organismos Electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Se informa que los documentos correspondientes a los puntos del 7 al 13 fueron subidos al repositorio en alcance, haciéndolo del conocimiento de los integrantes de este Consejo General, por lo cual queda a consideración la dispensa de lectura de dichos documentos, si estiman que respecto de los mismos se tuvo el tiempo suficiente para conocer su contenido, lo anterior en términos del artículo 35 del Reglamento de Sesiones. De igual manera, en alcance y a solicitud de esta Secretaría Ejecutiva, del consejero maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez y la consejera maestra Graciela Díaz Vázquez, se agendaron los siguientes puntos en asuntos generales. 1. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se designa el personal que participará entre las tareas de apoyo, de recepción de paquetes al término de la jornada electoral, así como en los cómputos distritales y o municipales, de acuerdo con lo establecido en el anexo 17 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral. 2. Informe final de la Comisión Temporal para la Evaluación Integral de los Sistemas Informáticos utilizados en el proceso electoral 2020-2021. 3. Informe que presenta el Secretario Ejecutivo de resultados de monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias en San Luis Potosí del proceso electoral 2024, referente al periodo del 11 de febrero al 31 de marzo, etapa campaña. 4. Informe de la reducción de casillas que se instalarán el día 2 de junio de 2024 en el proceso electoral local 2024, que rinde la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, los cuales también quedan a su consideración para la dispensa de lectura. Muchas gracias. Si las personas presentes no tuvieran inconveniente en esta petición, solicito al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 21, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. La dispensa es aprobada por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Se informa que en el punto número 7, referente al proyecto de acuerdo de sustituciones de organismos desconcentrados, se retira únicamente la solicitud de sustitución que corresponde al Comité Municipal Electoral de Soledad de Graciano Sánchez. Asimismo, en los puntos 9 y 10 del orden del día, correspondientes a los informes sobre los resultados de la aplicación del examen general y resultados de aplicación de entrevistas a las personas aspirantes a capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales durante el proceso electoral local 2024, se solicita corregir las fechas, siendo lo correcto los días 25 y 27 de mayo del año en curso respectivamente. Por solicitudes de esta Secretaría Ejecutiva, del consejero maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez y la consejera maestra Graciela Díaz Vázquez, en alcance se agendaron los siguientes puntos en asuntos generales. 1. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo de recepción de paquetes al término de la jornada electoral, así como en los cómputos distritales y municipales, de acuerdo con lo establecido en el anexo 17 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral. 2. Informe final de la Comisión Temporal para la evaluación integral de los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral 2020-2021. 3. Informe que presenta el secretario ejecutivo de resultados de monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias en San Luis Potosí del proceso electoral 2024, referente al periodo del 11 de febrero al 31 de marzo, etapa campaña. 4. Informe de la reducción de casillas que se instalarán el día 2 de junio de 2024 en el proceso electoral local 2024 que rinde la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, asuntos de los cuales hizo referencia en el punto que antecedió y se hicieron del conocimiento de los integrantes del Consejo General. Asimismo, se informa que el consejero maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, dentro del término legal establecido en el artículo 45 del Reglamento de Sesiones de este órgano electoral,
ha solicitado la inclusión de otro punto en asuntos generales del orden del día, consistente en dar a conocer los mecanismos de recolección aprobados por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, el proyecto de orden del día presentado queda integrado por 21 puntos, agendándose para su relación y desahogo 5 puntos en asuntos generales, mismos que ya fueron referidos. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda la consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Tiene la palabra el consejero, el maestro Gerardo Lomelí. Muchas gracias, consejera presidenta. Solamente para solicitar que en el momento del desahogo pueda hacerlo de manera conjunta el punto 8, 9 y 10 enlistados en el orden del día. ¿Sería cuánto me solicitud, por favor? De acuerdo, 8, 9 y 10 en un solo punto para el desahogo. Bien, yo tengo una observación en el fraseo del punto 18, donde dice informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre las solicitudes de seguridad para personas aspirantes a alguna candidatura, etcétera, cuando lo correcto debe ser informe sobre las solicitudes de seguridad para candidaturas a diputaciones locales y cargos para los ayuntamientos presentadas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dentro del proceso electoral local 2024 del periodo del 2 al 23 de mayo del año 2024. ¿Alguna otra observación? Si no hay más comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos establecidos y con las observaciones referidas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la 25ª sesión de tipo ordinaria de fecha 7 de mayo de 2024, 26ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 8 de mayo de 2024, 27ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 13 de mayo de 2024, 28ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 15 de mayo de 2024 y 29ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 19 de mayo de 2024, cuyas lecturas han sido previamente dispensadas. Gracias, secretario. Pregunta a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a estos proyectos de acta. De no haber observaciones, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta que han sido referidos. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 4 del orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban los lineamientos para la contratación, pagos y comprobación de recursos de los organismos desconcentrados en el proceso electoral local 2024, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero electoral, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias, presidenta. Bien, el presente proyecto de acuerdo que fue circulado, me permito manifestar lo siguiente, informar lo siguiente. De conformidad con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, el CEPAC es un organismo ejecutor del gasto y, por tanto, sujeto obligado de dicha normatividad. En consecuencia, debe observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de interés público, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y transversalidad de la perspectiva de género. Respecto de este organismo público local electoral, es pertinente recordar que para la organización y calificación de los procesos electorales
se apoya de organismos desconcentrados, como ustedes saben, denominados comisiones distritales electorales y comités municipales electorales, los que, entre otras obligaciones, se encargan de organizar las elecciones de diputaciones locales, gubernatura, distritales y ayuntamientos respectivamente. Para tal efecto, ejercen recursos públicos a partir de los distintos programas que aprueba este Consejo General del organismo electoral. En ese sentido, dicho ejercicio de recursos públicos debe atender los criterios establecidos por la mencionada Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En ese sentido, el objeto del presente proyecto de acuerdo y los lineamientos que se estarían aprobando en su caso tienen por objeto establecer las normas que regulen el ejercicio, control y comprobación oportuna y transparente de los recursos destinados a los organismos desconcentrados para el cumplimiento de las funciones encomendadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en específico para aquellos gastos que se generen durante el proceso electoral, principalmente para la jornada electoral y las sesiones de cómputos 2024, como son gastos de alimentación, arrendamiento de inmuebles y otros muebles y mobiliario, arrendamiento de vehículos en las comisiones distritales y comités municipales electorales para la entrega de documentación electoral a las presidencias de mesas directivas de casilla y para el traslado de los paquetes electorales a la sede de los organismos desconcentrados posteriores a la jornada electoral, así como limpieza de inmuebles de los organismos desconcentrados. En el proyecto de acuerdo de lineamientos que fueron circulados se incluyen también una serie de anexos que serían los comprobantes con los que los organismos desconcentrados, en caso de que tengan ciertas dificultades para poder, digamos, contratar los servicios de algunos proveedores que no cumplan con todas las condiciones fiscales establecidas por la normatividad correspondiente, estaríamos aplicando el uso de estos comprobantes de manera que pueda haber información cierta respecto de la cantidad, ejercicio y nombre de los proveedores que son contratados para poder salir adelante con estos compromisos. Eso sería cuanto tengo que informar y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Gracias. Muchas gracias, consejero. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales. En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 5 del orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una quinta adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto del proceso electoral local 2024 del referido organismo electoral. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 21, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente en uso de la voz y en apoyo para el desahogo de este punto, el consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Un gusto, presidenta. Bien, el presente proyecto de acuerdo de esta quinta adecuación presupuestal al gasto de proceso electoral, pues tiene su origen en la respuesta que se ha dado parcial a la solicitud que este organismo electoral hizo desde el pasado 26 de febrero, en el que se solicitó al Poder Ejecutivo del Estado una ampliación presupuestal por 29 millones de pesos. En ese sentido, precisar que únicamente la respuesta que recibimos fue únicamente por la cantidad de 20 millones de pesos. Esto sucedió el pasado 23 de mayo del año en curso, y en ese sentido es que para poder darle salida al ejercicio de estos 20 millones de pesos se propone a todas y todos ustedes esta quinta adecuación presupuestal del gasto de proceso electoral. Como ustedes saben y está detallado en el anexo que forma parte de este proyecto de acuerdo, de manera general lo que se menciona es que, permítanme un segundo,
De esos 20 millones de pesos, 147,681 pesos estarían siendo destinados para el capítulo 1000, servicios personales, 3,591,000 pesos, 591,816 pesos para el capítulo 2000 de materiales y suministros y 16,108,000 pesos para el capítulo 3000, servicios generales, y por último 152,496 pesos para el capítulo 5000, bienes muebles, inmuebles e intangibles. De manera concreta, con lo que se pretende fondear con este presupuesto son actividades de la jornada electoral y de sesiones de cómputos distritales y municipales, considerando el arrendamiento de vehículos para la entrega de documentación electoral a las presidencias de mesas directivas de casilla y para el traslado de los paquetes electorales, el arrendamiento de inmuebles, muebles y el alquiler de sillas, toldos, mesas, baños portátiles y plantas de luz, servicios de alimentación, de limpieza para los inmuebles donde están instalados los organismos desconcentrados. Adicionalmente, se considera el complemento de documentación y material electoral adicional por requerimientos del INE y fletes y maniobras para su entrega en los comités municipales y comisiones distritales electorales, complemento de viáticos para los recorridos y supervisión a los organismos desconcentrados, erogaciones para las adecuaciones de las bodegas electorales, complemento para la compra de insumos como paquetería, materiales y útiles de impresión, material eléctrico y servicios básicos de los comités municipales electorales y comisiones distritales electorales. Grosso modo, ese serían los, sería el destino de estos 20 millones de pesos para cubrir, insisto, estos requerimientos que tiene CEPAC. ¿Sería cuánto tengo que informar? Recordar que el detalle viene en el anexo que se acompaña al proyecto de acuerdo de quinta adecuación, y quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación o intervención. De no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto sexto del orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emite el reglamento para la disolución y liquidación de los partidos políticos locales, agrupaciones políticas estatales y asociaciones civiles constituidas para las candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Fiscalización y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero electoral, el doctor Adán Nieto Flores. Gracias, consejera presidenta. Antes de exponer el resumen y los resolutivos de este proyecto, ya que ha sido dispensada su lectura íntegra, quiero solicitar una modificación que se encuentra en el primer resolutivo, la sustitución de la palabra presentes lineamientos por el presente reglamento. Solamente ya lo leeré de esa forma. En septiembre de 2022 fue publicado en el periódico oficial del Estado de San Luis Potosí el decreto número 0392, por medio del cual se expidió la ley electoral del Estado, abrogándola publicada en el periódico oficial con el decreto legislativo 0613 del 30 de junio de 2014. Así, este Consejo determina necesaria la emisión de un nuevo reglamento en materia de disolución y liquidación de partidos políticos locales, agrupaciones políticas y asociaciones civiles que fueron constituidas para las candidaturas independientes en el Estado de San Luis Potosí, y con ello abrogar el emitido en septiembre de 2019. Asimismo, fueron actualizadas diversas disposiciones, ajustes a los procedimientos, así como la implementación del lenguaje incluyente. Debido a lo anterior, y ante la atribución de expedir la reglamentación acorde con las facultades con que cuenta este organismo electoral, se presenta el siguiente acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emite el reglamento para la disolución y liquidación
de los partidos políticos locales, agrupaciones políticas estatales y asociaciones civiles constituidas para las candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí, cuyos resolutivos son los siguientes. Primero, el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene las facultades para emitir el presente reglamento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción 1, incisos A y J de la Ley Electoral del Estado. Segundo, el Consejo General de este Consejo aprueba el reglamento para la disolución y liquidación de los partidos políticos locales, agrupaciones políticas estatales y asociaciones civiles constituidas para las candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí, mismo que forma parte integral del presente acuerdo como anexo 1. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación. Cuarto, el presente acuerdo, así como el reglamento aquí aprobado, entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General. Quinto, con la entrada en vigor del presente reglamento, queda abrogado el reglamento para disolución y liquidación de partidos políticos locales, agrupaciones políticas estatales y asociaciones civiles constituidas para las candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí, aprobado por el entonces Pleno de Consejo en septiembre de 2019. Sexto, los procedimientos de liquidación que se encuentran en entrada en vigor de este reglamento se concluirán en los términos establecidos en las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Y séptimo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo para que, por su conducto, dé máxima publicidad al presente en la página oficial del organismo electoral, asimismo que se publique en el periódico oficial del Estado. Es cuanto tengo que comunicar en este momento, consejera presidenta y demás integrantes del Consejo General. Gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto. De no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación correspondiente, me permito dar cuenta de la integración de la diputada Bernarda Reyes Hernández, siendo las 13:09, en representación de la primera minoría del H Congreso del Estado. Bienvenido. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pido al secretario, por favor, de cuenta del punto 7º del orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban las sustituciones en las integraciones de la Comisión Distrital Electoral 06, con cabecera en San Luis Potosí, y de los comités municipales electorales de Ébano y Villa de Guadalupe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción 3, inciso F de la Ley Electoral vigente en el Estado, así como en el artículo 31, fracción 4, del Reglamento de Trabajo en Comisiones, que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Me permito informar que, siendo las 13:10, se ha integrado el representante propietario del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien, para el desarrollo de este punto, cedo la palabra al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Les comparto que a partir del día 19 de mayo del año en curso se han presentado algunas renuncias dentro de los organismos desconcentrados que fueron instalados ya hace algunos meses. En el caso particular de la Comisión Distrital Electoral 06, con cabecera en San Luis Potosí, se ha presentado la renuncia de una consejería propietaria a cargo de Francisco Rubén González Cuellar, por lo que en estos momentos se propone que Raúl de Jesús Ramírez López, que fue designado como consejero suplente, adquiera ahora el carácter de propietario, y en su lugar se designa de la lista de reserva a Maleni Araceli Franco Recendis.
En cuanto al Comité Municipal Electoral de Ébano, se ha presentado la renuncia de una consejera propietaria, de Alondra García Contreras, por lo que se propone que el consejero suplente Valentín Ortiz Rebolloso adquiera ahora el carácter de propietario, quedando la vacante de consejería suplente. Finalmente, en el Comité Municipal Electoral de Villa de Guadalupe se presentó la renuncia de la Secretaría Técnica Suplente, es decir, de Pablo Zapata Obregón, por lo que se propone que de la lista de reserva se designe ahora en este cargo a Gloria Miranda Matamoros Aguilar. ¿Sería cuánto tendría que compartirles en este momento? Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Bien, si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marquiván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Conforme lo peticionado, los puntos 8, correspondiente al informe sobre los registros de personas interesadas en participar en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales durante el proceso electoral local 2024, por motivo de la emisión de la cuarta convocatoria general que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, así como el punto 9, informe sobre los resultados de la aplicación del examen general de conocimientos, habilidades, actitudes que sustentaron las personas aspirantes a desarrollar la función de capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales durante el proceso electoral local 2024, el día 25 de mayo del año en curso, por motivo de la emisión de la cuarta convocatoria general, y el punto 10, informe sobre los resultados de la aplicación de entrevistas a las personas aspirantes a desarrollar la función de capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales durante el proceso electoral local 2024, por motivo de la emisión de la cuarta convocatoria general durante el 27 de mayo del presente anualidad, que ha presentado la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Se dispone que sean abordados de manera conjunta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. En ese sentido, otorgo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, para el desahogo de estos puntos. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, como recordarán, en sesión extraordinaria del pasado 19 de mayo, este Consejo General aprobó la emisión de una cuarta convocatoria pública para invitar a la ciudadanía del Estado de San Luis Potosí a participar de manera activa en los trabajos de asistencia electoral previstos para este proceso electoral 2024. Con esto se atendió a lo establecido en la Estrategia de Capacitación Electoral aprobada por el Instituto Nacional Electoral, que señala que cada organismo público local estará encargado de implementar esta estrategia de manera local. Les recuerdo que el periodo de registro para esta cuarta convocatoria fue del 19 al 22 de mayo de 2024, tiempo en el que se registraron un total de 74 personas aspirantes, de las cuales solamente 40 asistieron a presentar el examen, y este mismo número de personas fue las que finalmente acudieron a atender la etapa de entrevista. Anexo al informe que fue circulado encontrarán la relación del listado de folios, así como las calificaciones obtenidas por cada una de las personas registradas. ¿Sería cuánto tendría que compartirles? Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias. Consejero, ¿alguna observación sobre esta información que ha sido presentada? De no haber intervenciones, tenemos estos informes por presentados y por favor, secretario, de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 11º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el listado de personas que se contratarán para desempeñar la función de capacitadores, asistentes, capacitadoras, asistentes electorales locales y lista de reserva de la cuarta convocatoria general para el proceso electoral local 2024, que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente en apoyo, cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, para el desahogo de este punto. Con todo gusto, consejera presidenta.
Bueno, el objetivo de este presente proyecto de acuerdo es precisamente el aprobar el listado de las personas que se contratarán para desempeñar la función de capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales, así como la lista de reserva de la cuarta convocatoria para este proceso electoral local. Me es importante resaltar como antecedentes de este acuerdo que el pasado 25 de agosto de 2023 el Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024, así como sus respectivos anexos. Dicho documento incluye el lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de CEL y CAEL, mismo que cada organismo público local operaría en su totalidad. Es por ello que durante el periodo del 16 de marzo al 27 de abril de este año, el CEPAC implementó la emisión de una primera convocatoria pública para la selección y contratación de las figuras antes referidas. Derivado de ello, se obtuvo el registro de 2.301 personas interesadas, de las cuales solamente 1.654 cumplieron con los requisitos legales y administrativos, y de estas solo 1.320 participaron en las etapas de examen y entrevista, número que resultó insuficiente para cubrir todas las vacantes disponibles en el Estado, así como para generar una lista de reserva. Por tal motivo, del 19 al 30 de abril del presente año, el CEPAC implementó una segunda convocatoria, obteniendo como resultado 338 personas participantes que cumplieron con los requisitos, de las cuales 186 asistieron a presentar el examen para posteriormente acudir a la entrevista. Sin embargo, al advertirse la presencia de vacantes en la figura de CAE local, este Consejo General aprobó la emisión de una tercera convocatoria general el día 7 de mayo de 2024. No obstante, los resultados obtenidos evidenciaban una vacante en el municipio de Banegas, así como la ausencia de listas de reserva de los municipios restantes, por lo que el 19 de mayo se aprobó la emisión de una cuarta convocatoria general para participar como capacitador, capacitadora asistente local en un periodo de ejecución del 19 al 27 de mayo, implementándose todas las etapas previstas en el lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de estas figuras. Las personas interesadas en participar en esta convocatoria, como ya se mencionó anteriormente, fueron 74, de las cuales 40 aplicaron al examen de habilidades y conocimientos, así como acudieron a la entrevista correspondiente. Por lo que en estos momentos pongo a su consideración el presente proyecto de acuerdo que contempla dentro de sus puntos resolutivos la competencia de este Consejo General para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto, el aprobar el listado de personas que se contratarán para desempeñar la función de capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales y la lista de reserva de la cuarta convocatoria para el proceso electoral local 2024, documento que se encuentra adjunto al presente proyecto de acuerdo como anexo número 1. Asimismo, al aprobar que la lista de reserva que se genere como resultado de la emisión de la cuarta convocatoria se integre de manera consecutiva al final de la lista de reserva aprobada mediante acuerdo CG/2024/MAY/301 de este Consejo General en fecha 15 de mayo de 2024. Finalmente, que el inicio de las funciones del personal que se desempeñe como CAEL será a partir del 29 de mayo y hasta el 15 de junio del presente año. Sería cuanto tendría que compartirles. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 12º del orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al informe mensual sobre la implementación de la estrategia de promoción de la participación ciudadana y el voto para el proceso electoral local 2024 que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Solicito el apoyo nuevamente del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, para el desarrollo de este punto. Con todo gusto. Bueno, les recuerdo que el pasado 29 de diciembre de 2023, este Consejo General aprobó la Estrategia de Promoción de la Participación Ciudadana y el voto para el proceso electoral local 2024, esto mediante acuerdo CG/2023/DIC/154. Asimismo, que el 12 de enero del presente año, en cumplimiento al acuerdo INE/CG/604/2023,
Este organismo electoral y la Junta Local del INE en el Estado firmaron el Plan de Trabajo Conjunto para la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2023-2024. Derivado de esto es que hoy se presenta el informe mensual correspondiente a la citada estrategia, cuyo público objetivo son las personas mayores de 18 años con credencial de elector vigente, particularmente las y los jóvenes de 18 a 29 años. Les comparto que con apoyo de los 73 organismos desconcentrados en el Estado, así como con la participación de las juntas distritales electorales del INE, se han desarrollado 125 reuniones informativas con diferentes grupos sociales, entre los cuales se distinguen juventudes, personas deportistas, habitantes de comunidades dentro del Estado, personas pertenecientes a grupos de apoyo y asociaciones de padres y madres de familia, entre otros. Me es importante mencionar que a las reuniones celebradas han asistido un total de 2.115 personas y asimismo es relevante compartirles que en los municipios de San Martín, Chalchicuautla y de Tancanwitz, nuestros organismos electorales desconcentrados han podido realizar algunas de sus actividades en las lenguas náhuatl y tenec, lo cual es relevante para continuar con los trabajos de inclusión en la entidad. También les recuerdo que la evidencia de estas actividades se ha estado haciendo pública en las redes sociales del organismo y ustedes pueden consultarla ahí de manera regular. Sería cuanto tendría que compartirles. Quedo atento a sus comentarios, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna observación a esta información? Si no hay comentarios, tenemos presentado el informe y, por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe sobre la implementación del programa de educación cívica para la ciudadanía del Estado de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Nuevamente en apoyo, cedo el uso de la voz al maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez para el desarrollo de este informe. Con todo gusto. Bueno, en sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2023 fue aprobado por este Consejo General el programa. A ver, un momento, nada más. Una ventana emergente. Fue aprobado por este Consejo General el Programa de Educación Cívica 2024, el cual tiene como objetivo efectuar talleres de lectura para promover los valores cívico-democráticos en comunidades rurales, utilizando como principal insumo de trabajo los textos del sello editorial INE. Para efectos de una cobertura sostenida en términos de tiempo y diversificación de trabajos, el programa se ha implementado en dos vertientes. La primera, con intervención por parte de los organismos desconcentrados, es decir, las comisiones distritales electorales y los comités municipales electorales del CEPAC, estas orientadas a fortalecer la participación ciudadana el próximo 2 de junio, a desarrollarse durante estos meses previos a la jornada electoral, enfocándose en ciudadanía plena, es decir, aquella con más de 18 años, pero también contemplando la posibilidad de incorporar los trabajos a la ciudadanía preelectora, es decir, juventudes de 12 a 17 años. La segunda vertiente son las intervenciones por parte del personal adscrito al Servicio Profesional Electoral, particularmente aquellos que se encuentran laborando dentro de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana. Estas actividades han sido orientadas a fortalecer la construcción de ciudadanías para el pleno goce y ejercicio de los derechos político-electorales a mediano plazo, con ciudadanía potencial y plena, desde infancias hasta personas ya adultas. Estas actividades se han desarrollado durante todo el año. En el informe que ha sido circulado podrán encontrar la relación de los talleres de lectura que han sido implementados, particularmente durante los meses de abril y mayo. También les comparto que se ha contado con la participación de 18 organismos desconcentrados, los cuales han llevado a cabo la implementación de estos talleres de lectura, particularmente los municipios de Río Verde, San Martín Chalchicuautla, Vanegas, Ciudad Valles, San Vicente y Lagunillas, entre otros, logrando con ello un acercamiento a 287 personas jóvenes y 113 personas adultas. Asimismo, les comparto que en las actividades desarrolladas por el personal del SPEN se han ya materializado 5 talleres de lectura, los cuales se llevaron a cabo en Fracción El Aguaje, en el municipio de San Luis Potosí, en el Crucero de Rayón,
en el ejido San Diego del municipio de Río Verde, en el ejido La Subida, que se encuentra en la zona Tenec del municipio de Ciudad Valles, así como en Tamán del municipio de Tamazunchale. Durante estos acercamientos se obtuvieron la participación de 79 infancias y de 45 personas adultas. Finalmente les comparto que los resultados de la implementación de estas actividades son el trabajo con 287 personas jóvenes, 79 infancias y 158 personas adultas. ¿Sería cuánto tendría que compartirles? Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación a este informe. Si no hay comentarios sobre el particular, lo tenemos por presentado. Y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El 14º punto del orden del día corresponde al informe periódico cuantitativo respecto a la captura de información en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, correspondiente al mes de mayo del año 2024, que presenta la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desarrollo de este informe, dejo el uso de la voz al consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias, presidenta. Bueno, el informe ya ha sido circulado, todas y todos ustedes lo conocen. Sin embargo, sí me permitiría hacer un breve resumen respecto de lo contenido o los datos contenidos en él. Por una parte, precisar que el universo de candidaturas obligadas respecto de la captura de información en este sistema era un universo de 737 candidaturas, de las cuales 343 son para el cargo de presidencias municipales, 214 para candidaturas de diputaciones por mayoría relativa y 180 candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional. Y en ese sentido, del universo del 100%, que son 737 candidaturas, tuvimos un cumplimiento de 67%. En el informe, desde luego, vienen detallados los grados de cumplimiento, tanto por tipo de cargo como por partido político. En ese sentido, respecto de las diputaciones de mayoría relativa, tenemos una carga de información del 71% de las candidaturas. En el caso de las candidaturas de diputaciones de representación proporcional, un 68% de cumplimiento. Y respecto de las candidaturas de presidencias municipales, tenemos un porcentaje de cumplimiento de 63%. Hay que destacar que con corte al 23 de mayo, que es la fecha en que se presentó este informe en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, teníamos que, digamos, en números generales, únicamente los partidos Verde Ecologista de México, Morena y Conciencia Popular tuvieron un cumplimiento del 100% respecto de sus candidaturas. Algunos otros partidos políticos tuvieron cumplimientos alrededor de entre el 80 y 90%, algunos otros entre el 50 y el 80%. Y a la fecha de la presentación de este informe, solo 2 partidos no habían presentado o capturado, pues, ni ellos ni sus candidaturas, ningún registro, que son el Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí y el Partido Revolucionario Institucional. Precisar que todavía es la captura de información, o más bien el lineamiento del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles establece que una vez que concluyan las campañas, lo cual sucederá el día de mañana, deberá presentarse al Consejo General el informe ya final respecto del cumplimiento o no de la captura y publicación de información, para que en su caso se determinen los procedimientos sancionadores que conforme a derecho corresponde. Entonces ese será el siguiente informe que se presentará. Posteriormente se presentará un informe cualitativo, precisar que este es únicamente un informe cuantitativo. Más adelante se presentará un informe cualitativo respecto del cumplimiento de cada candidatura con todos los criterios o información que se estableció en los cuestionarios curricular y de identidad establecidos en los lineamientos. Y bueno, eso sería respecto al informe, ya únicamente porque sé que más adelante estaremos ocupadas y ocupados de otros temas. Sin embargo, sí quisiera reconocer y agradecer el trabajo de la ODCPAC, desde luego de quienes hicieron posible contar con este sistema, de la Dirección de Sistemas que se encargó del desarrollo de este sistema, perdón por la redundancia, pero también particularmente de la Unidad de Transparencia, específicamente de su directora, la licenciada Iris Adriana Rivera Nava, que fue designada como instancia interna para coordinar el desarrollo la coordinación del desarrollo de las actividades relativas con el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles,
también de la unidad de prerrogativas que estuvo involucrada, de su titular, el maestro Uriel, que estuvo involucrado desde un principio cuando estuvimos mapeando el procedimiento para poder desarrollar el sistema, y también de todas las consejerías que en su momento también participaron de estas reuniones. Así es de que, pues un agradecimiento a todo el equipo que hizo posible contar con este sistema. Es un sistema que se hizo en casa, y pues eso me parece que es relevante, ¿no?, de cara a los procesos electorales venideros. Y pues bueno, la información ahí está. Todavía quedan algunos días previos a la jornada electoral. La información estará disponible hasta el día de la jornada electoral. Seguimos invitando a las y los ciudadanos para que puedan acudir a este sistema, conocer quiénes son sus candidatos y candidatas, bueno, de los que esté publicada la información, desde luego, y que puedan conocer cuál es su historia profesional, laboral, su trayectoria política y sus principales propuestas. Y pues bueno, es cuanto tengo que informar. Muchas gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, consejero. ¿Alguna observación o comentario a esta información? Bien, si no hay comentarios sobre el particular, tenemos este informe por presentado y por favor, secretario, de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 15º punto del orden del día corresponde al informe sobre la actualización de las ubicaciones de los centros de acopio y transmisión de datos CAD en cumplimiento de los puntos resolutivos segundo, tercero y séptimo del Acuerdo CG 2024-N/114, aprobado por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2024, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente en apoyo, cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García, para este punto. Gracias, presidenta. Bueno, el presente informe es muy sencillo, únicamente tiene como contexto el acuerdo CG diagonal 2024 diagonal N diagonal 114 en el que aprobamos la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos y el centro de captura y verificación. Recordar que en cada comité municipal electoral y cada comisión distrital electoral se estableció que se instalaría un centro de acopio y transmisión de datos, y en el acuerdo resolutivo séptimo instruimos para que en caso de que alguno de estos organismos o la sede de estos organismos desconcentrados tuviera algún cambio, fuera informado tanto a este Consejo General como a la instancia interna del PREP, para que a su vez se informara a la empresa PROICI y a todos los involucrados en el PREP, a efecto de que pudieran hacer también el traslado del centro de acopio y transmisión de datos. En ese sentido, pues este informe únicamente busca justo informarles que el Comité Municipal Electoral de Tamazopo sufrió un cambio en su ubicación. Esto se dio los primeros días de mayo, y de manera concreta el nuevo domicilio es el ubicado en calle Juárez, número 745, Colonia Barrio Nacimiento, entre las calles Nacimiento y Cuauhtémoc. Y bueno, esa es la nueva dirección del Comité Municipal Electoral. Ahí se trasladó el centro de acopio y transmisión de datos, y también me permitiría informarles que tanto el segundo simulacro que se llevó a cabo el 19 de mayo, el simulacro del PREP, quiero decir, y el tercer simulacro que se desarrolló el pasado domingo, 26 de mayo, ambos ya se realizaron en esta nueva ubicación del centro de acopio y transmisión de datos, Comité Municipal Electoral de Tamazopo. Es cuanto tendría que informar, consejera. Gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este informe. Bien, si no hay comentarios, tenemos el informe por presentado y por favor, secretario, de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 16º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la Interposición y Seguimiento a las Quejas y Denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el periodo comprendido del 24 de abril al 23 de mayo de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Consejera presidenta, me permito informar que en el periodo que se informa del 24 de abril al 23 de mayo no se recibió ningún procedimiento sancionador ordinario. En cuanto a los procedimientos sancionadores especiales, se recibieron 52 escritos de denuncia, dando un total de 77 procedimientos recibidos durante el presente año. Ahí se hace un desglose de los procedimientos que están en sustanciación. Asimismo, se informa que tenemos 11 cuadernos de antecedentes que corresponden a aquellos quejas o denuncias carentes de una vía específica regulada legalmente al día que se informa. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación a esta información?
De no ser el caso, tenemos este informe por presentado y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 17º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 23 de abril al 23 de mayo de 2024 y cuya lectura también ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Como pueden ver, en el informe que se ha circulado se hace una relación de todos los medios de impugnación interpuestos y recibidos. Me permito señalar que se recibieron en el periodo que se informa 4 recursos de revisión y se recibieron 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En cuanto a las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, se resolvieron 8 recursos de revisión, de los cuales se confirmaron 5, se revocaron 2 y se desechó 1. En cuanto a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se resolvieron 3, se reencausó 1 y se desecharon 2. De las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolvieron 3 juicios de revisión constitucional electoral y los cuales fueron revocados los 3. En resoluciones dictadas por diversas autoridades jurisdiccionales, un juicio de amparo indirecto que fue sobreseído y tenemos 11 resoluciones dictadas por diversas autoridades mediante las cuales se vincula este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el próximo proceso electoral. La relación de cada uno de estos juicios, recursos y resoluciones se encuentran en el informe rendido. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al informe presentado. De no haber comentarios, lo tenemos por presentado y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 18º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre las solicitudes de seguridad para candidaturas a diputación local y cargos para los ayuntamientos, presentadas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana durante el proceso electoral local 2024 del periodo del 2 al 23 de mayo del año 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. En el periodo que se informa, como ustedes pueden ver en el informe que fue circulado, se recibieron 16 solicitudes de seguridad personal, mismas que han sido remitidas a la Secretaría General de Gobierno para su atención, lo que nos da un resultado total de 34 solicitudes de seguridad personal presentadas ante este organismo electoral a la fecha de este informe. Es cuanto tengo que informar y yo quedo atenta a sus comentarios u observaciones. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 19º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Como puede observarse en el informe que ya fue circulado, el presupuesto pendiente de administrar al mes de mayo del 2024 es por la cantidad de 4.470.720 pesos con 53 centavos, aunado al presupuesto pendiente de liquidar del ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de 2.925.937 pesos con 21 centavos. En ese sentido, se considera en este rubro lo que corresponde a actividades para cubrir materiales, suministros y servicios generales, así como para el cumplimiento del artículo 42 de la Ley Electoral. Es cuanto tengo que informar. Quedo a la escucha de sus observaciones o comentarios. Si no hay intervención, damos por presentado el informe y por favor, secretaria, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 20º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 12 de abril al 20 de mayo de 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Bien, durante el periodo que se informa, de acuerdo con el informe que ya tienen ustedes
En circulación se recibieron por parte de partidos políticos diversos oficios en alcance a solicitudes de registros, también en cumplimiento a requerimientos a principios de paridad de género, así como algunos otros requerimientos realizados por los organismos y renuncias de aspirantes a candidaturas de diversos principios. Finalmente, se recibieron solicitudes de sustitución o modificación en planillas de mayoría relativa o en lista de candidaturas a diferentes cargos. En cuanto a los organismos desconcentrados, se recibieron diversas solicitudes de auxilio para notificar requerimientos a los diferentes partidos políticos con registro ante este órgano electoral. Es cuanto tengo que informar y quedo atenta a sus comentarios. Si no hay observaciones, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 21º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias. En este sentido, solicito al secretario de cuenta de los asuntos generales circulados para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que en esta ocasión fueron agendados 5 puntos en asuntos generales, los cuales corresponden a los siguientes. 1. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo de recepción de paquetes al término de la jornada electoral, así como en los cómputos distritales y o municipales, de acuerdo con lo establecido en el anexo 17 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral. 2. Informe final de la Comisión Temporal para la Evaluación Integral de los Sistemas Informáticos utilizados en el proceso electoral 2020-2021. 3. Informe que presenta el Secretario Ejecutivo de resultados de monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias en San Luis Potosí del proceso electoral local 2024. Aquí al inicio se mencionó que el periodo era del 11 de febrero al 31 de marzo, siendo lo correcto del periodo del 20 de abril al 18 de mayo, etapa campaña, como está debidamente establecido en el documento circulado. 4. Informe de la reducción de casillas que se instalarán el día 2 de junio de 2024 en el proceso electoral local 2024 que rinde la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral. Y 5. Mecanismos de recolección aprobados por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo de estos puntos. Con gusto, consejera presidenta. El primer punto de asuntos generales corresponde a la presentación, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo de recepción de paquetes al término de la jornada electoral, así como de los cómputos distritales y o municipales, de acuerdo con lo establecido en el anexo 17 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del secretario ejecutivo para su desarrollo. Gracias. Sí, consejera presidenta, con gusto. El motivo del presente acuerdo es habilitar a los funcionarios de plaza presupuestal y eventuales de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a efecto de poder apoyar las tareas de recepción de paquetes electorales, ya sea en la comisión, en los comités municipales electorales cercanos a este Consejo y en las comisiones distritales electorales también cercanas a este Consejo que lo requieran. En el primer punto es el día de la jornada electoral en la recepción de los paquetes electorales. Un segundo momento sería en el apoyo a las tareas de cómputo realizarse el próximo miércoles, a partir del próximo miércoles 5 de junio, a efecto de que puedan ser comisionados por parte de este Consejo General para apoyar esas tareas y nuestros organismos desconcentrados puedan realizarlo de manera satisfactoria. Esto está establecido y fundamentado en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y es por ello que se autorice a todas las personas del listado correspondiente que aparecen en el acuerdo para que puedan participar y apoyar a nuestros organismos desconcentrados. Asimismo, en un tercer momento, se habilitaría todo este personal en caso de que este Consejo General pudiera atraer cómputos de comisiones municipales, de comités municipales o de comisiones distritales, por lo cual los estaríamos desarrollando con este personal. Este es el sentido del acuerdo que se propone. Se considera que este Consejo General es competente para aprobarlo
y queda a su consideración. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación o comentario a este proyecto? Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Consejera maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Le solicito continúe con el siguiente punto de asuntos generales. El segundo punto en asuntos generales corresponde al informe final de la Comisión Temporal para la Evaluación Integral de los Sistemas Informáticos utilizados en el proceso electoral 2020-2021, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, cedo el uso de la voz a la consejera, la maestra Graciela Díaz Vázquez. Gracias, presidenta. Comentar que este informe que se ha puesto a disposición de todas y todos obedece a la conclusión de los trabajos, como ya se ha mencionado, de la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, cuya creación se estableció por parte del entonces Pleno de este organismo electoral en la sesión del 13 de agosto de 2021. Esta comisión surgió con el propósito de evaluar los sistemas informáticos implementados por CEPAC, promover su actualización e identificar los procesos que dentro del organismo requieran de sistematización a través de algún aplicativo. En la conformación de esta comisión quedamos integradas las consejerías de la maestra Zelandia Borges Estrada, el maestro Marco Iván Vargas Cuellar, el maestro Juan Manuel Ramírez García, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez y su servidora. La Secretaría Técnica recayó en Edgar Gerardo Sánchez Salazar, titular de la Dirección de Sistemas del Consejo. Se evaluaron los siguientes sistemas informáticos, fundamentalmente en relación con su implementación dentro del proceso electoral 2020-2021. El sistema empleado para la integración de los organismos desconcentrados, el de registro de aspirantes a candidaturas independientes, el de verificación de las disposiciones referentes a la paridad de los géneros en el registro de candidaturas, el sistema de registro de candidaturas, el de difusión de resultados electorales preliminares de esa elección y el aplicativo para cómputos que fue utilizado por los diversos organismos electorales de CEPAC. Cada uno de los sistemas se evaluó respecto de los siguientes aspectos: funcionalidad, previsión, calidad, accesibilidad, portabilidad, independencia, legalidad, actualización, pertinencia, socialización y seguridad. Cada uno de estos elementos están definidos e identificados los parámetros para su evaluación en el informe que ustedes tienen. Y para realizar la evaluación aprobamos una metodología desde la Comisión Temporal en la cual se obtuvieron los insumos de evaluación a partir de la aplicación de cuestionarios, entrevistas y de la revisión de los diversos informes presentados tanto por la Dirección de Sistemas, así como por un tercero experto que fue la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que participó con esta tarea a partir de la suscripción de un convenio de colaboración suscrito para tal efecto. En el caso del programa de resultados electorales preliminares, también se incluyó la revisión de los informes emitidos por parte del ente auditor, del COTAPREP y del grupo de trabajo. Dentro de la metodología de evaluación se consideró la identificación de los diversos roles de participación para obtener insumos de información de cara a esta evaluación, así que los instrumentos diseñados se aplicaron a las personas usuarias finales, solicitantes, desarrolladoras y operadoras de cada uno de los sistemas. Se parametrizaron las evaluaciones y se realizó una ponderación numérica, pero también podrán ustedes encontrar en este informe una semaforización para visibilizar de manera integral los resultados de las evaluaciones con desagregación por cada aspecto de cada uno de estos sistemas. También incluimos un apartado descriptivo de cada evaluación a fin de enunciar y colocar puntualmente los aspectos más relevantes y las áreas de oportunidad para ser abordadas en el proceso de mejora de los desarrollos tecnológicos objeto de la evaluación.
Adicionalmente, colocamos un apartado relativo al registro de las mejoras implementadas a los sistemas informáticos para su uso, ya de cara al proceso electoral que actualmente está en curso, así como los procesos de identificación y las etapas de implementación de estas mejoras en los desarrollos. Finalmente, colocamos también un apartado relativo a los hallazgos sobre aquellos procesos institucionales susceptibles de abordarse mediante aplicativos o sistemas informáticos para dar mejor respuesta a las responsabilidades del organismo electoral, para eficientizar los trabajos, los recursos y para pues realizar las tareas y las obligaciones de este organismo con mayor rapidez. El desarrollo e implementación de estos procesos identificados, en todo caso, está sujeto a las condiciones presupuestales del propio organismo, así como también a la capacidad de cada una de las áreas que podrían estarles utilizando a través de la documentación de los procesos que corresponda. Asimismo, estamos reportando también el desarrollo e implementación de un sistema interno para la creación y actualización de la normativa interna que fue desarrollado a partir de los trabajos de la Comisión Temporal para la Actualización de la Normativa Interna, gracias al empeño de la Jefatura de Normatividad y Consulta, a cuyo titular reconozco ampliamente el trabajo para el desarrollo de este aplicativo que está actualmente en funcionamiento, al licenciado Daniel Méndez, titular de esta jefatura. Asimismo, estamos informando de uno de los últimos acuerdos en los trabajos de esta comisión, a través del cual aprobamos la implementación de los instrumentos de evaluación que ya habían sido desarrollados conforme a la metodología que les acabo de compartir, para dejarle insumos a la Dirección de Sistemas a fin de que pueda evaluar o contar con información para posiblemente mejorar los sistemas informáticos implementados en este proceso electoral 2024. Quiero aprovechar finalmente esta intervención para reconocer el apoyo de mi compañera y compañeros integrantes de la Comisión de Sistemas, particularmente al consejero Juan Manuel Ramírez, quien presidió esta comisión desde su establecimiento hasta el pasado mes de octubre, al maestro Edgar Gerardo Sánchez Salazar, director de Sistemas, y por supuesto a todo el personal de CEPAC que colaboró en el desarrollo de los trabajos de esta comisión, apoyándonos con la respuesta a los instrumentos de evaluación, y finalmente a todas y todos ustedes por la atención. Está este informe y todos sus anexos a su disposición, y por supuesto también estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias, consejera. Queda a la consideración de todas y todos ustedes esta información presentada. De no haber intervención, damos por presentado este informe y por favor, secretario, continúe con el siguiente punto en asuntos generales. El tercer punto de asuntos generales corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo de resultados de monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias en San Luis Potosí del proceso electoral 2024, referentes al periodo del 20 de abril al 18 de mayo, etapa campaña y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta, me permito informar que el informe contiene el monitoreo de 12 programas de radio y televisión que difunden noticias en el estado de San Luis Potosí. Tiene como base el acuerdo INSG 391-2023, donde se publicó el catálogo de programas que difunden noticias para el proceso electoral 2024 y el propio acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobado para tal efecto. Con base en el presente informe, el periodo de monitoreo es del 20 de abril al 18 de mayo de 2024. El tiempo que se monitoreó corresponde a un total de 39 horas, 48 minutos y 36 segundos de cobertura noticiosa en radio y televisión. La cobertura noticiosa en radio corresponde a un total de 35 horas, 6 minutos, 25 segundos y en televisión 4 horas, 42 minutos y 11 segundos. En el informe se desglosa el monitoreo y los porcentajes, así como las apariciones que corresponden a las coaliciones, a los partidos políticos, así como a los candidatos. Cabe hacer mención que también se puede referir los porcentajes, sobre todo a aspirantes, mujeres, hombres y personas no binarias registradas por los partidos políticos, así como a la cobertura noticiosa en términos de violencia política en razón de género. Es cuanto, consejera presidenta.
Muchas gracias, secretario. Pregunta a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación. De no haber observación o comentario, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario continúe con el siguiente punto en asuntos generales. El cuarto punto de asuntos generales corresponde al informe de la reducción de casillas que se instalarán el día 2 de junio de 2024 en el proceso electoral local 2024 que rinde la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, para el desahogo de este punto. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, les comparto que mediante oficio INE/SLP/JLE/VOE/081/2024, la vocalía de organización en el Estado nos comparte los ajustes que hicieron las juntas distritales ejecutivas del INE sobre el número de casillas, considerando el corte del mes de abril sobre el padrón electoral y la lista nominal. En ese sentido, les comparto que el listado nominal no tuvo ninguna modificación al respecto. Sin embargo, sí ya se identificó que no era necesario instalar 11 casillas que se tenían contempladas o que era posiblemente que era plausible instalar de acuerdo al listado nominal. Es decir, se reducen algunas contiguas respecto a estas secciones donde el listado ya no dio para más. Se quedó exactamente en la cantidad tope, que son 750 casillas por cada una de las casillas instalar básicas o contiguas. No fue necesario considerar alguna más. En ese sentido, ya las cifras totales que nos comparte la vocalía en el Distrito Electoral Federal 01 con cabecera en Matehuala se instalarán 590 casillas, en el 02 con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez 442, en la 03 con cabecera en Río Verde 573, en la 04 con cabecera en Ciudad Valle 618, en la 05 con cabecera en San Luis Potosí 568, en la 06 también con cabecera en San Luis Potosí 560 y finalmente en la 07 con cabecera en Tamazunchale 555 para un total de 3,906 casillas. En el documento que fue colocado en el Drive ustedes podrán ubicar de manera sencilla cuáles fueron estas casillas contiguas que al final del día no será necesario instalar. De manera muy ejecutiva les comparto que es la correspondiente a la, a la sección 579, contigua 1 en Mezquitic de Carmona, a la 791, contigua 4 en San Luis Potosí, la 1843, contigua 3 también en San Luis Potosí, la 875, contigua 1 también en San Luis Potosí, la 1255, contigua 3 en Soledad de Graciano Sánchez, la 1835, contigua 3 en Soledad de Graciano Sánchez, la 1865, contigua 3 también en Soledad de Graciano Sánchez, la 654, contigua 2 en Río Verde, la 762, contigua 1 en San Ciro de Acosta, la 1692, contigua 1 en Villa Juárez y finalmente la 263, esta es una extraordinaria contigua 4 en Ciudad Valles. Me permito aclarar que en estas secciones, casillas, vamos, no es el caso de aquellas secciones en las que no se instala casilla por una cuestión de movilidad, simplemente por las cifras finales de padrón y listado nominal, no es necesario instalar casillas adicionales, por lo cual, les repito, las cifras finales de casillas son 3,906 las que se instalarán en el día de la jornada electoral. Y les confirmo que el listado nominal con el que estaremos trabajando es 2,185,460, de acuerdo al acuerdo tomado por el Instituto Nacional Electoral. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Quedo atento a cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, consejero. Pregunta a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a esta información. Tiene la palabra la representante del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Nada más para solicitarle al consejero si nos podría compartir el oficio del INE que nos mencionó. Nada más. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra intervención o comentario? Bien, si no hay más intervenciones, tenemos por presentada esta información y por favor, secretario, continúe con el siguiente de los asuntos generales. El quinto punto de asuntos generales corresponde a los mecanismos de recolección
aprobados por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, nuevamente solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto. Bueno, les comparto que ya para estas fechas las juntas distritales del INE ya han aprobado los mecanismos de recolección que operarán para las elecciones tanto federales como locales, los cuales se implementarán al término de la jornada electoral y que tienen como objetivo el acopio de los paquetes electorales y garantizar su llegada a los organismos competentes. De manera ejecutiva, les comparto que la 01, Cabecera de Matehuala, aprobó 146 centros de recepción y traslado itinerantes, 18 fijos, y con esto estarán operando la totalidad de los paquetes correspondientes a las casillas a instalar en el distrito. En cuanto a la 02 federal, se aprobaron 110 dispositivos de apoyo para el traslado y 4 centros de recepción y traslado fijos. En cuanto a la 03, se aprobaron 15 centros de recepción y traslado fijos, 142 dispositivos de apoyo y traslado y 7 centros de recepción y traslado itinerantes. En lo correspondiente a la 04 federal, se aprobaron 46 dispositivos de apoyo al traslado de los funcionarios de mesa directiva de casilla, 9 centros de recepción y traslado fijos y 108 centros de recepción y traslado itinerantes. En lo que corresponde a la 05 federal, con cabecera en la capital del estado, se aprobaron 138 DATs, un CRIT fijo y 4 centros de recepción y traslado itinerantes. En la 06, también con cabecera en la capital del estado, se aprobaron 3 CRIT fijos y 139 centros de recepción y traslado itinerantes. Y finalmente, en la 07 federal, se aprobaron 12 CRIT fijos y 139 centros de recepción y traslado itinerantes. Es importante mencionarles, recordarles que estos mecanismos de recolección son trabajados desde el Instituto Nacional Electoral en cada una de las juntas distritales. Sí hubo acompañamiento por parte del funcionario del CEPAC, pero son esta parte del INE quien toma los acuerdos correspondientes. Es importante recordarles esto. Ya hace unos minutos el personal del CEPAC les compartió de manera física un CD que contiene los archivos correspondientes a cada una de las... No se los han... entonces me parece que será en unos instantes. Héctor, ya. Pensé que era lo que están correspondiendo. Ya ahorita se los van a compartir. Con independencia de que el INE ya se lo haya compartido a las representaciones de sus partidos dentro de las juntas distritales, pues bueno, es importante que ustedes también los conozcan. Recordarles que tienen derecho a registrar representaciones en cada uno de estos mecanismos, que están todavía en tiempo de hacer incluso sustituciones. Aclararles que el registro no es ante el OPLE, es un mecanismo que opera directamente el Instituto Nacional Electoral. Y es importante este flujo de información porque será precisamente el INE quien nos comparta un día antes de la jornada electoral pues el total de las representaciones para nosotros también poder tener conocimiento de quiénes estarán acreditados por parte de ustedes para poder acompañar el traslado de los paquetes. Es importante mencionar que de acuerdo al reglamento de elecciones, la actuación de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes ante cada uno de estos mecanismos de recolección estará sujeta a las siguientes normas. Ustedes podrán acompañar y vigilar con sus propios medios el recorrido del mecanismo de recolección hasta la entrega de los paquetes electorales a la sede del organismo correspondiente. Los órganos desconcentrados del INE y del OPLE, en su caso, analizarán y valorarán la posibilidad material de facilitar el traslado de las representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes en los mismos vehículos contratados para el funcionamiento de los mecanismos de recolección, considerando la suficiencia presupuestal, sin incurrir en gastos adicionales y cuidando que se realicen en condiciones igualitarias para todas las representaciones. En caso de que esto no sea posible, es decir, el acompañamiento referido, se informará a las representaciones para que prevean lo necesario, que es lamentablemente pues, el caso en el que nos encontramos en este proceso electoral, en el que la suficiencia presupuestal no ha sido la esperada, en la que no nos encontramos en posibilidades de prever un número adicional de vehículos para cada uno de los mecanismos de recolección, por lo que es importante que ustedes tomen nota de esto para que puedan prever sus propios medios para que puedan ustedes hacer valer este derecho de acompañar los recorridos. Tienen a salvo esta posibilidad.
a hacer sus registros, aún está a tiempo de hacer sustituciones, pero es importante mencionar que será a cargo de cada una de las representaciones pues la habilitación de estos vehículos. Sería cuánto tendría que compartirles, y ahora sí, Héctor de la Dirección de Organización estará entregándoles el CD con todos los mecanismos aprobados. También es importante mencionar que en caso de que alguna de las juntas distritales pudiera hacer alguna modificación respecto a lo ya aprobado, pues nosotros se los haremos de conocimiento a la brevedad para que lo tengan en consideración. Y también mencionar, para hacerlo más ágil, que para el INE tiene previsto el sistema de registro, considerando lo que el reglamento de elecciones prevé, para hacer más ágil el registro de representaciones, que podrán ser las representaciones generales que queden registradas bajo esta figura de acompañamiento a mecanismos de recolección. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Muchas gracias, consejero. Pregunto a los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario u observación. Sí, tiene la palabra el representante del Partido del Trabajo. Ya empezó la distribución de los materiales y si está autorizado la entrega a domicilio, algo así del presidente. Adelante, consejero. Para poder contestar, bueno, la primera parte es sí, ya a partir del día de hoy están entregándose tanto la documentación como los materiales electorales a las presidencias de mesa directiva de casilla, esto en coordinación con el INE, quien genera el calendario de distribución. Nada más, la segunda parte no la entendí bien. Y se entrega al presidente el paquete. Es correcto, se entregan, en el caso de la elección local, una caja contenedora de materiales electorales que trae urnas, portaurnas, los marcadores y obviamente la mampara. Y en el caso de nosotros, pues entregamos 2 cajas paquete electoral que ya contienen tanto las boletas, las actas y demás documentación correspondiente. ¿Alguna otra intervención o comentario? Bien, si no hay más intervenciones, tenemos por presentada esta información y, por favor, secretario, continúe con el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que han sido agotados los puntos en asuntos generales, así como también han sido agotados la totalidad de los puntos agendados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 30ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 14:09 del día 28 de mayo del año 2024, dándose las personas integrantes de este Consejo General por notificadas y enteradas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes.